Voces 101.5 FM. Conecta contigo. Presenta. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día, de la hora que nos estén viendo. Tenemos otro nuevo programa de Desenmascarando la Economía con Valdés y Valera, José Félix y mi persona. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, pero antes de hablar de ese tema quiero dar el saludo a algunos compañeros que se van a pegar a nuestra señal, pues. Y estos son Radio Pana de Yaracuy, que es Prensa Alternativa Nacional, Radio 95.1 FM, Ecos Bolivarianos de Barlovento, y la radio 92.5 FM, Radio Soberanía, aquí en el estado de La Guaira. Bueno, vamos a hablar hoy, José Félix, de un tema que a la gente por demás le interesa, que es el tema del precio. Ya en los programas anteriores habíamos hablado del tema del dinero. El dinero, comprender el dinero es muy importante para esto del precio, porque mucha gente no, hay unas teorías que afirman que cuando hablemos de la variación del precio, el precio varía según la cantidad de dinero que circula en un mercado determinado. Eso hoy vamos a ver hasta dónde es cierto. Bueno, o por lo menos vamos a tener otra serie de programas sobre este tema, porque es un tema bastante amplio. Yo pienso que podemos arrancar nosotros viendo o analizando acá la importancia del precio. Porque si en algún momento se habló de que el trueque fue, y que no, que ya está evidenciado que no fue así, que el trueque fue un sistema general de distribución o de intercambio, ¿ok? Bueno, una vez que apareció el dinero, todo ese valor de cambio de toda la riqueza del mundo se convirtió en precio. ¿Okay? El precio no es otra cosa que la expresión monetaria del valor de cambio. Entonces, ¿qué tan importante es el precio para la distribución de bienes y servicios, para la acumulación de capital? ¿Cómo lo ves tú, José Sí, bueno, Félix? tendríamos que hablar ahí un poco de la importancia del precio y de la formación de los precios, ¿no? En principio hay quienes asocian el tema del precio con el valor de cambio y tiene que ver para algunos con eso que tú planteas, que algunos economistas dicen que el precio está asociado a la cantidad de dinero que existe. Hay otros planteamientos que hablan que el dinero es importantísimo porque es un mecanismo el precio es importante porque es un mecanismo de distribución del dinero. O digamos de redistribución. O de redistribución del dinero. Entonces, el precio, como mecanismo de redistribución del dinero, tiene una importancia en la economía, porque, bueno, puede ser soporte para el buen funcionamiento de la economía, pero también puede ser soporte para prácticas que, lejos de ayudar a la economía en esa redistribución, termine también favoreciendo acumulación. Claro, es que fíjate, en la izquierda siempre se ha hablado de que el elemento central de la explotación del hombre por el hombre viene dado en la relación, en la relación de trabajo, pues, cuando el patrono se apropia de una porción de lo producido por el trabajador, ¿no? O el dueño del medio de producción se apropia de una porción. Eso es lo que se conoce como plusvalía. Esa diferencia entre lo que recibe el trabajador y lo que él produce efectivamente. Entonces dice, bueno, ahí está el elemento central de la explotación del hombre por el hombre, en la apropiación de la plusvalía del dueño del medio de producción. Yo creo que eso en algún momento pudo ser cierto, o fue cierto definitivamente, al inicio del proceso de acumulación de capital, pero en la actualidad no. ¿Y por qué no, José Félix? Fíjate, en la actualidad, producto de luchas centenarias, férreas de los trabajadores, en la actualidad, en casi cualquier parte del mundo, los trabajadores gozan de muchos beneficios laborales. Que esos beneficios laborales se generan de lo que se produce en la relación productiva, pues. ¿Entiendes? Eso reduciría sustancialmente también esa plusvalía de la que estamos hablando. Ajá, pero el medio de producción, el dueño de los medios de producción se preocupa por eso. O sea, ya él está perdiendo, o es muy poco lo que gana. No.
al salir al mercado, lo que se produce, el mayor elemento de captación de dinero y riquezas eventualmente es el precio. Ya no es la plusvalía, No, ya la no es esa plusvalía. diferencia entre lo que cuesta producir un bien, un servicio, y lo que se apropia el capital, el que tiene el dueño de la fábrica, y deja de darle al trabajador. Esa relación de plusvalía desaparece o no desaparece, No sé. pero es un primer momento. Una vez que el producto sale de la fábrica y pasa a un mayorista, después de ese mayorista un importador, después Distribuidor a un y distribuidor y después a un un detallista. pequeño un detallista. En esos cambios, el precio va cambiando, pero no necesariamente por los costos de producción. Hay otros costos en la operación, por supuesto, pero el precio va cambiando y ya no tiene que ver con plusvalía. Entonces el Así es. precio a lo mejor inclusive puede aumentar mucho más de la plusvalía que generó en el primer momento. Exactamente, es así. Fíjate que, bueno, y sobre esa base tenemos nosotros definitivamente que hablar de dos categorías de precios. El precio de fábrica, ¿ok? Que ahí se da en el proceso productivo y ese bien o servicio, sobre todo los bienes, salen al mercado con un precio, pero como tú lo acabas de decir, hay una cadena de comercialización. En el transitar de esa cadena de comercialización, de ese bien producido en la fábrica, los precios van a variar. Si lo vemos desde un punto de vista objetivo, van a variar por los costos operativos del distribuidor, o sea, tú me lo del distribuidor, del mayorista, del distribuidor y finalmente del detallista, ¿no? Ahí va a variar, y es una variación objetiva, porque es lógico, bueno, yo no me voy a poner a distribuir nada si no voy a ganar nada. ¿No? No Es tiene que hay sentido. que pagar almacén, Exactamente. transporte, personal, luz, impuestos, los costos de su operación. Todo eso. Y Entonces, más su ganancia. más su ganancia. Perfecto. Todo eso es soportable y entendible. Por cierto que es importante que entendamos eso, porque mucha gente dice, pero no es posible que esta taza yo la compré en tanto y en el puesto de al lado costó tanto. Bueno, ahí puede haber un problema de lo que estamos hablando nosotros, de costo. Pues tú lo mencionabas en uno de los programas que hicimos sobre el dinero. Mencionabas que, bueno, es que no necesariamente hay costos operativos que tienen unos que otros no tienen. ¿Okay? Y eso puede hacer que reduzcan sus costos de producción y en consecuencia pueden jugar con los precios a uno más barato. Ok, pero es que si hay un elemento, si puede haber un elemento especulativo. ¿Okay? Normalmente, y aquí tenemos que hablar, ya dijimos, pues, el precio, ¿por qué quiero también, José Félix, hacer énfasis en esto del precio de fábrica y el precio de mercado? Porque hay una forma de explicar la variación de los precios. Cuando alguien quiere, y yo lo he visto hasta con profesores universitarios, ¿vale? quieren o afirman que el dinero hace que varíen los precios. Ellos hacen un ejemplo muy infantil, creo que lo hicimos en uno de los programas anteriores, y es que hacen un escenario hipotético, ¿no? Una sociedad donde se producen 3 bienes solamente y el banco emite 3 bolívares, en el caso de Venezuela, bueno, un bolívar para cada bien. Entonces cada bien cuesta un bolívar, o sea, o tiene un precio de un bolívar. Pero si al año siguiente seguimos produciendo los mismos 3 bienes y el banco emite 2 bolívares más por bien, o sea, emite 6 bolívares, bueno, ahora cada bien costará 2 bolívares, o sea, subió el precio por la emisión de dinero. Eso evidentemente, eso en la realidad no ocurre, eso es un absurdo, eso es primero que es un cuento infantil y mal contado y que conduce a un error gravísimo. Por eso es muy importante que la gente entienda que los bienes no salen sin precio y el dinero que se los pone, no, los bienes salen de fábrica con un precio. Con un precio, claro, ¿Okay? ese precio responde en la fábrica a los costos de producción, Y a la a sus ganancia. costos operativos y luego la ganancia. Y una vez que sale al mercado, bueno, hay otros factores, los costos operativos de cada transacción, la ganancia, pero también hay elementos especulativos. Y en los elementos especulativos aumenta muchísimo el precio. Claro. Aumenta muchísimo el precio, por ejemplo, y la gente compara, la gente dice, bueno, esta luz en China cuesta medio dólar y aquí la venden en $20. Ahora, ese proceso
en esa cadena del importador y luego el mayorista, el distribuidor, hasta el detallista, hace que se eleve tanto? No, seguramente algunos actores de esa cadena, a través de esa especulación, elevaron muchísimo el valor de esa Así luz. es. Bueno, y fíjate esto. Por eso es muy importante que nosotros sepamos y aprendamos cómo se forma el precio. Una vez que entendemos cómo se forma el precio, podemos entender con mucha más claridad cómo varía el precio. Entonces acabamos de hablar del precio de fábrica que viene dado, y aquí ya podemos hacer un pequeño inciso, José Félix, para explicar cómo se forma el precio en la fábrica. ¿Ok? Como tú bien lo dijiste, costos de producción más la ganancia. Esos son en términos generales. Pero vamos a detallar los costos de producción. ¿Cuáles son los costos de producción de una fábrica? ¿O cuáles pueden ser? Porque en términos también, digamos, en bloques grandes, tenemos los costos de producción se dividen en costos variables y costos fijos. Cuando hablamos de costos, estamos hablando de todo aquello que yo tenga que erogar para la producción. ¿Cuáles son los variables? Bueno, los variables va a depender de la producción. Es decir, si yo produzco más, esos costos variables me van a variar. O sea, van a cambiar, por eso se llama variables. Pues. ¿Cuál pudiera ser un costo variable? La materia prima, obviamente. Si yo voy a producir más bienes, ¿ok? Voy a necesitar más materia prima, eso va a variar. Si yo voy a producir menos, necesito menos materia prima, eso va a variar. ¿Ok? Pudieran variar incluso los obreros. Pudieran estar dentro del renglón de los costos variables. ¿Por qué? Porque si voy a producir mucho en un momento determinado, de repente voy a necesitar más trabajadores. Y normalmente son trabajadores obreros, porque los trabajadores administrativos y de alto nivel, los gerentes, son por lo general, exacto, son por lo general costos fijos, porque ellos van a estar allí, produzcan o no produzcan, porque son parte de la estructura de la empresa. Entonces, eso para que tengan una idea de lo que son costos variables. Los costos fijos son aquellos que son fijos independientemente que tú produzcas o no produzcas. O sea, un ejemplo de un costo fijo el mantenimiento de las máquinas o el mantenimiento de la infraestructura. Tú tienes que mantenerla si produzca o no produzca. O sea, tienes que mantener eso y eso te genera un costo y eso lo vas a mantener. Como te dije, los gerentes de una empresa son costos fijos porque si produzca o no produzca, tengo que pagarle. ¿Okay? O si no, cierro la fábrica y lo boto, pues. Pero esos son las diferencias de costos fijos y costos variables. Y oigan esto. Normalmente los costos fijos superan abiertamente los costos variables. Pero es que, y tiene sentido, ¿okay? Porque el mantenimiento siempre lo vas a hacer, vas a tener una serie de trabajadores fijos, incluso la persona que te limpia la oficina es fija, porque eso va a tener que hacerlo siempre. En fin, y los costos variables normalmente son inferiores a los... ¿Por qué quiero hacer esa acotación? Y véanlo en cualquier fábrica. Eso lo pueden buscar en... Esos costos variables están por lo general anclados a la producción propiamente. Sí, claro, ambos. Costos variables y costos fijos están anclados a la producción, porque uno depende del otro, ambos se retroalimentan, llamémoslo así, son necesarios para el proceso productivo. Pero fíjate que en el tema de los costos variables, porque mucha gente dice, no se explica, dice, si la demanda supera la oferta, es decir, mucha gente está comprando todo lo que hay, porque son mucha la gente que está comprando y la que se oferta es poco. Lo que en términos reales está ocurriendo es que el vendedor, el productor o vendedor, comerciante, está vendiendo todo. Todo lo que está produciendo lo está vendiendo. O sea, está materializando su sueño. Dice, Dios mío, estoy vendiendo todo, qué maravilla. Eso es lo que hiciera cualquier productor y vendedor y comerciante. Toda su vida lo que quiere es vender todo. Bueno, cuando la demanda supera la oferta, eso es lo que está ocurriendo. Ajá, y uno naturalizó y dice, bueno, si la demanda supera la oferta, los precios suben. Ay, ¿suben por qué? Si estás vendiendo todo. Hay dos, fíjate esto, José Félix, hay dos tesis por las cuales intentan justificar que sube todo. Una que tiene más sentido, y es esta. Te dicen, bueno, es que si quieren equilibrar la oferta y la demanda, tengo que producir mucho más, ¿verdad? Porque hay mucha demanda. Ok, eso me va a incrementar los costos de producción. ¿En dónde? Los costos variables. Me lo va a incrementar, ¿verdad? Voy a tener de repente que pagar más energía, voy a tener que pagar más materia prima, voy a tener que contratar más gente y eso justifica la subida de los precios. Ah, así es la cosa. Bueno, veamos esto. Se lo producen más con los mismos costos fijos. Ahí vamos. Ahí está la clave. ¿Por qué está la clave? Porque si yo tengo 100 bolívares de costos fijos
O sea, que los tengo que pagar independientemente. ¿Cuáles son esos costos fijos? Ya se lo expliqué. Incluso un alquiler, pues yo tengo que pagar el alquiler tengo que pagarlo, produzca o no produzca. Produzca o no produzca. Ok. Y todos esos costos de producción yo se los tengo que poner a lo que vaya a vender. Si yo vendo una sola cosa, produje una sola cosa, bueno, todos esos costos de producción, eso hace bien caro Vamos a suponer que mis costos de producción fijos son 100 bolívares. Y yo tengo que meter mis costos fijos de producción, aquí van 100 más lo que me cuesta los costos variables, más mi ganancia. Pero si yo produzco 2 y vendo 2, ya ese costo fijo, que eran 100 bolívares, lo divido entre 50 y 50. Y si produzco 4, 25, o sea, en la medida que yo produzco más y vendo más, los costos fijos, que son la mayor carga, se diluyen, se reducen y se compensan, indiscutiblemente se va a compensar con los costos variables que aumenté para producir más, ¿okay? Porque no estoy vendiendo todo. Entonces, eso no me justifica que tú me subas los precios normalmente. ¿Cuál es la otra excusa, José Félix, que dicen que justifica la subida de los precios ante un incremento de la demanda? Bueno, porque hay más dinero. Porque la gente demanda más cuando hay más dinero, obvio. Si tienes más plata, compras más. ¿Y eso qué ocurre? Genera una escasez. Cuando hay más gente comprando que lo que se oferta, lo que ocurre es una escasez. Eso ya lo habíamos hablado incluso en los programas anteriores. Ajá. ¿Y cuál es el problema? Si hay una escasez, ¿por qué tú me subes los precios? Ya vimos que no es por el tema de los costos de producción, pues no tiene sentido. Subes los precios, ¿vale? Porque al generarse la escasez, la gente, por el miedo de no poder satisfacer su necesidad, está dispuesta a pagar más. Exactamente. Y ahí empieza el proceso de especulación. De usura. La especulación, de usura. Es decir, si yo, comerciante, ya ni siquiera el fabricante, comerciante, sé que este producto está siendo muy demandado, es decir, y no es, ya lo explicó el profesor, no es en la producción donde aumenta, es en el comercio cuando vas incrementando los precios. Es decir, sabes que hay mucha demanda, lo vendo más caro. Si la tasa vale 5 bolívares, pero hay mucha demanda, la vendo en 10. Y si se sigue demandando mucho, la vendo en 15. Y si se sigue demandando mucho, la vendo en 20. Así es. Y cuatripliqué el precio. Precio. Y del precio, ¿qué parte del precio subiste? Porque el precio lo podemos también dividir en dos bloques. Costos de producción y ganancia. ¿Cuál de los dos? Ganancia. La ganancia. Entonces, con los mismos costos de producción aumenté mi ganancia. Y eso lo naturalizamos, ¿vale? Eso lo vemos como algo, como un deber ser. Incluso los perjudicados por esa acción. O sea, Venezuela, yo no sé si otros países ocurre lo mismo, pero en Venezuela ocurre algo, el descaro de este tipo de latrocinio. En Venezuela ocurre todos los diciembre, ¿no? Todos los diciembre, que hay más dinero en el mercado porque se pagan, en Venezuela pagamos aguinaldos, utilidades, una serie de beneficios extras al trabajador para que pueda celebrar esa festividad navideña con más holgura. Bueno, en diciembre todos los precios suben. Y todo el mundo dice, bueno, es natural, porque al haber más dinero en la calle, el dinero en la inflación y las cosas suben, ¿no? Dijimos, para que, según la bendita ley de oferta y demanda, para que eso ocurra, la demanda debe superar a la oferta, ¿verdad? Debe superarla. Debe haber más gente comprando que bienes ofertándose, bienes y servicios ofertándose. Bueno, ¿qué pasa en diciembre en Venezuela? Todos los años suben los precios en diciembre y todos decimos, bueno, es natural, es así. En teoría por esa explicación. Pero resulta que en enero, José Félix, vemos que están rematando todo lo que le sobró de diciembre. Eso significaba que en diciembre había una sobreoferta. Porque si no, en enero tú no tuvieras nada que ofertar. Hay una práctica, fíjate tú, nosotros estamos en una ciudad portuaria, en La Guaira, y tradicionalmente tú veías en los meses de septiembre, octubre, cómo se llenaba de barcos porque los importadores traían mercancía y ya están trayendo mercancía previendo diciembre, ¿no? Previendo diciembre. Entonces, en diciembre aumentan los precios no por la escasez. Hay suficiente oferta. Muchísimo. Siempre en diciembre hay suficiente oferta. Entonces es porque hay mucho dinero en la calle y el dinero es inflacionario. Tampoco es verdad. Tampoco es verdad. Es lo que es la especulación. Es decir, el especulador sabe que hay más dinero en la calle y la gente pudiera adquirir más bienes de consumo, pero no puede adquirir más bienes de consumo porque el comerciante, a través del hecho especulativo, se apropia. Y ahí está el tema del precio. A través del precio se apropia del dinero. Por eso en ese mecanismo,
Cuando vemos el dinero, como decíamos al principio, como un mecanismo de distribución, de redistribución. Sí. Cuando vemos el precio como un mecanismo de redistribución del dinero, es un mecanismo también de acumulación a partir de la especulación en la oferta y a partir de la especulación también en la escasez, porque cuando el fenómeno es al contrario, que hay escasez, porque la demanda es mayor, o porque el productor decidió, o porque el comerciante decidió acaparar, genera escasez, y la escasez genera un aumento en los precios que no tienen nada que ver con los costos de producción. Así es. Es decir, se estimula un aumento de precios generando escasez, acaparando, o aumentando porque hay mucha demanda. Exacto. Bueno, es que al final la demanda o el exceso de demanda, una demanda agregada importante, en teoría debería generar escasez. Y esta es otra cosa, ¿vale? Que también veamos. A nosotros nos han domesticado. A la mayoría de los seres humanos nos han domesticado. O sea, el gran capital nos ha domesticado. ¿Cómo nos ha domesticado? ¿Cómo se manifiesta esa domesticación? Un poco por como lo estamos describiendo ahorita. En Venezuela, por ejemplo, en diciembre suben todos los precios, todo el mundo lo naturaliza, eso es natural, o sea, porque hay más dinero y sube el precio. Y aún cuando no nos damos cuenta que en enero están vendiendo mucho más barato todo lo que vendían en diciembre, porque en diciembre había una sobreoferta. Es decir, que no es cierto que la demanda ahí superara la oferta, o sea que la ley de oferta y demanda ahí no operaba. ¿Okay? Obviamente no había una escasez que justificara nada, porque en enero se ve que había una sobreoferta. Pero es que casi nunca hay una escasez, porque el proceso productivo también es permanente. Aun cuando el consumo es mucho más rápido que la producción, el proceso productivo no se detiene en ningún momento. Está constantemente produciendo. O sea, y de todos modos, al final nos damos cuenta, supongamos que sí se produce una escasez, pero justifica la escasez la subida del precio. Si tú estás ganando todo lo que estás vendiendo todo, o sea, no justifica tampoco la subida de precio. La subida de precios, si lo vemos desde esa perspectiva y desde ese análisis, siempre, o por lo menos en más del 90% de los casos, se produce por un acto especulativo. Y ahí vamos a tener que analizar, José Félix, algo que ya va más allá de la esfera económica. Entramos en la esfera de la psicología. Mira, la gula está determinada como una patología, una enfermedad mental. La gula. Como ¿qué tantas otras enfermedades hay así que tú excesivamente no puedes controlar el exceso de algo, pues? Las adicciones son patologías, porque tú no puedes controlar el exceso de consumir X cosas, que es lo que te produce la adicción, ¿no? ¿Es que acaso la usura no es un problema, no termina siendo un problema patológico? El acumular por acumular, el acumular porque tienes que acumular. O sea, eso tiene que ser, es una enfermedad, porque además es una enfermedad antisocial, ¿vale? Porque afecta a los demás y no te importa. Entonces, en el precio hay conceptos que habría que trabajar con mucho cuidado. El tema de la especulación, el tema del acaparamiento, el tema de la distribución y el tema de la acumulación, porque entonces habría que ver para dónde va esa redistribución que se hace a través del precio. Claro. Ojo, ya nos queda muy poco tiempo de programa hoy, pero hay algo que yo creo que debemos dejar al menos en el tapete para los programas siguientes, José Félix, y es lo siguiente. En varios libros de economía tú te vas a conseguir que hablar de ética en la economía es un error. ¿Ok? Porque si le introduces la ética a la economía, que dicho sea de paso, arrancó así. Los primeros libros de economía eran grandes libros de ética y de moral. Ajá, si le metes la ética a la economía, la afectas. Lo dicen con ese desparpajo. Cuando la ética es un elemento fundamental para la vida del ser humano, es el único elemento transformador realmente que tenemos los seres humanos. O sea, más allá de la racionalidad o del raciocinio que tenemos los seres humanos, que nos distingue de otros animales, ¿okay? Lo que realmente nos distingue de otros animales es la ética. Porque la ética lucha incluso con nuestra animalidad. Nos regula.
Así es, nos regula. O sea, pelea con nuestra animalidad. Nosotros, ¿por qué no hacemos el amor en la calle como los perros? Es cuestión que nosotros podemos controlar éticamente nuestra conducta. Porque si tú me molestas y me puedes hacer molestar muchísimo, yo no te agredo. Porque yo puedo controlar éticamente esa fuerza tan grande que es la violencia. Entonces, ¿cómo no le vamos a poner ética a la economía, chicos? ¿Okay? Si la ética supone un conjunto de valores, de principios, para que vivamos en armonía los seres humanos. Entonces, yo pienso que ese es un tema también que en su momento vamos a desarrollar aquí. Y bueno, ya para el próximo programa, Feli, el siguiente, seguimos con este tema del precio. La gente tiene que saber que, uno, que es mentira que el dinero genera inflación, ¿no? Dos, que realmente el precio termina siendo, tú lo mencionaste perfectamente, un mecanismo de redistribución y de acumulación de capital. El mejor, el más efectivo. Y ahí entra el tema de la inflación, que esperemos que lo vamos a tocar más adelante. Bueno, recuerden, nos esperamos el próximo lunes. Estamos saliendo todos los lunes a las 11 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. También a través de un conjunto de radios que nos transmiten entre esa Radio Pana de Yaracuy, que es prensa alternativa nacional, la 95.1 FM Ecos Bolivariano y la radio 92.5 Radio Soberanía de aquí, de nuestro estado de La Guaira. Bueno, nos vemos el próximo lunes.